lo que yo voy a hacer es una breve introducción para que después los compañeros que están acá presentes puedan aportar con algunas cuestiones más de conocimiento sobre derecho laboral y sobre los derechos que nos asisten a todos como trabajadores, que es lo que nos caracteriza, digamos, en términos generales. Los que estamos acá somos interesados en que algunas cosas cambien porque somos trabajadores, digamos. Entonces, por eso la cuestión de derechos laborales. Y lo que van a hacer los colegas acá presentes es charlar un poco de las cuestiones sobre despidos, sobre los derechos que tenemos los trabajadores frente a los empresarios, a los patrones. Y por ahí mi aporte pequeñito para empezar con esta charla es pensar esos derechos en la dinámica de lo social. ¿Por qué? Porque como en tantos lugares, los derechos caerían en letra muerta si lo que no hay es una participación activa de todas las personas a quienes esos derechos asisten. Así que, bueno, para empezar les paso con el doctor acá para que empiece a charlar. Bueno, la idea un poco de la charla es interactuar bastante con los aquí presentes. Si alguno tiene alguna inquietud particular sobre su situación con relación al trabajo, ya sea porque lo tiene y tiene algún problema en el trabajo, o porque no lo tiene y lo despidieron, bueno, que nos puedan consultar y tener un ida y vuelta con ustedes también para hablar un poco de lo que es el derecho individual. Nosotros lo que hacemos acá con el doctor Arabia es una especie de primeros auxilios jurídicos laborales, ¿no es cierto? Cuestiones que tienen que ver con el día a día, por ejemplo, no sé, qué pasa cuando no me dejan ingresar al trabajo. Si un día llego al trabajo y me dicen, mira, no, andate a tu casa, te va a llegar el telegrama, o no te va a llegar el telegrama, pero volvete a tu casa porque ya no tenemos trabajo, bajó la demanda y no te necesitamos, y todo ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, también con el tema de la protección de la mujer embarazada en su periodo en el cual está protegido el embarazo. Y bueno, y una serie de cuestiones que bueno, me gustaría que ustedes también puedan hacernos las preguntas que les parezcan, por más que parezcan absurdas o obvias. Muchas veces la gente los derechos más obvios y básicos no los sabe, justamente por ser tan obvios que a veces se nos escapan, ¿no? No sé si alguno tiene alguno. Todos trabajan, los que están acá presentes, todos trabajan. Todos están trabajando. Hasta ahora sí. Bueno, por ahora sí. ¿Privada o en la administración? Privada también. Privada. Están trabajando. Ok. Está bien. Dentro de lo que es el trabajo privado, digamos, todo lo que no es administración pública, hay grandes índices de trabajo, bueno, como ya sabrán, de trabajo en negro o parcialmente registrado. Muchas veces uno, bueno, tiene la desgracia de tener que, y más ahora cuando hay problemas de desempleo y demás, de aceptar trabajar en negro, porque básicamente no le queda otra. Entonces, esta situación se ve normalizada, ¿no? Uno dice, bueno, trabajo. Pero cuando uno está trabajando en negro, la jurisprudencia, los jueces laborales en la Argentina han calificado ese tipo de empleo como trabajo, lo han equiparado con el trabajo esclavo, ¿no es cierto? Con esa palabra, por más que suene fuerte, está equiparado con el trabajo esclavo. Cuando uno está trabajando en negro, uno tiene el derecho, y esto hay que saberlo, esto es un derecho que uno tiene, a exigirle al empleador que a uno lo blanqueen. ¿Está? ¿Cómo se hace esto? Bueno, acudiendo a un abogado laboralista que al trabajador lo va a asesorar como primera medida, y también le va a hacer un telegrama. ¿Cómo se hace el reclamo? Se puede hacer verbalmente. En general el reclamo verbal queda en la nada. A uno le dicen, sí, bueno, cuando me den los números del mes que viene te vamos a blanquear. Bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Entonces, cuando los reclamos verbales ya llegan a un momento en que no surten efecto, el trabajador lo que tiene que hacer es enviar un telegrama, acercarse a un abogado dedicado al derecho laboral
y enviar un telegrama, porque en principio los reclamos tienen validez cuando son realizados de forma fehaciente y por escrito. Entonces el trabajador está en todo su derecho de enviarle un telegrama a su patrón o a su empleador, exigiéndole, con una serie de recaudos formales que eso el trabajador no tiene por qué saberlas, eso lo hace el abogado, a que lo registre, ¿no es cierto? Bajo apercibimiento de considerarse despedido, uno le exige a su patrón que lo blanqueen, y si el patrón le contesta diciendo que no, que es lo que pasa en el 99,9% de los casos, que lo que hace el empleador es negar la relación laboral, ¿no es cierto? A ustedes lo que van a hacer es contestarle que usted no ha trabajado para mí, lo va a negar, ¿no? Ni lo conozco, le van a decir, en otras palabras. Entonces ahí el trabajador tiene como herramienta legal, por la ley de contrato de trabajo, que es la ley que protege a todos los trabajadores, la ley madre, es considerarse despedido. Obviamente el trabajador no quiere considerarse despedido. No, el trabajador se va a quedar sin trabajo. Pero esto es el último recurso, obviamente, ¿no? Porque el trabajador se va a quedar sin trabajo, pero eso lo habilita a reclamar indemnizaciones por el tiempo que trabajó, ¿no es cierto? Esto lo puede hacer el trabajador cuando está o totalmente en negro, porque no tiene ni recibo de sueldo, o en el otro caso, que es el caso del trabajo parcialmente o defectuosamente registrado. Muchas veces pasa que uno está registrado, pero en el recibo no se refleja la realidad del vínculo laboral, ¿no? O porque lo registraron tardíamente, o porque lo registran por la mitad de la jornada. Esto sucede mucho también, particularmente en lo que es la gastronomía, ¿no? Los mozos en general están registrados por 4 horas y trabajan 8, 10 o 12 horas. Estos trabajadores mal registrados también están en su derecho de intimar a la correcta registración, y en caso de que no se produzca esto, bueno, considerarse despedido y exigir las indemnizaciones que fija la ley, ¿no es cierto? Sí, un poquito para ampliar lo que está diciendo el doctor, lo que estamos hablando nosotros tiene que ver con políticas de prevención jurídica, ¿no? Digamos, el principal problema del empleo se abarca con políticas de empleo, ¿no? Esto es una segunda instancia que tiene que ver con la contención jurídica. Estamos hablando ya de un momento de conflictividad, un momento de litigiosidad. Hay que aclarar que sin unas políticas públicas de empleo que contemplen la situación de los trabajadores, es muy difícil, digamos, hacerlo solamente con las herramientas jurídicas. En este momento es importante que nosotros tengamos conciencia de cuáles son esas herramientas jurídicas, porque estamos viviendo un momento donde, a nivel gubernamental, donde vemos el avance de la flexibilización laboral, ¿sí? Un primer paso de esta flexibilización laboral, se habrán enterado hace poco los contratos para empleo joven que hizo el gobierno con McDonald's. Eso, bueno, reproduce el mismo esquema de contratación laboral, que fue la ley 24013, que se hizo en la década de los 90, que contemplaba una serie de modalidades de contrato de trabajo. Esas modalidades lo que preveían y lo que trataban de darle facilidades, entre comillas, porque siempre esas facilidades no son para el trabajador, sino que son para el empresariado, y se traducen en evasión de impuestos, menos cargas impositivas. Esa flexibilización, que mal llamada, porque flexibilizar pareciera ser algo más light, algo más suave, y en realidad es más rígido para el trabajador porque su situación empeora, ¿sí? Estos contratos, llamados contratos basura en su momento, fueron eliminados paulatinamente después que asumió Néstor Kirchner, ¿no? A partir que Néstor asume, lo primero que hace es empezar a recuperar la antigua ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo fue sancionada por un abogado laboralista que fue desaparecido en la época de la dictadura, se llamaba Norberto Centeno, y desapareció en lo que se llamó la noche de las corbatas, porque fue una noche en la que desaparecieron muchísimos abogados laboralistas, luchadores, militantes, ¿sí? Que fueron, bueno, obviamente reprimidos y desaparecidos por su lucha social. Lo que hace Néstor Kirchner cuando asume, básicamente, es empezar a recuperar esa vieja ley de contrato de trabajo, destruida por los 90, y los 90 continúa a su vez la destrucción que se hizo en la década de los 70, ¿sí? Porque con los milicos lo que pasó es que también se hirió
de muerte a todos los derechos de los trabajadores. Piensen ustedes que una de las cosas que se reprimían era básicamente la huelga. Acá la colega, compañera en Derecho Colectivo, sabrá de lo que estamos hablando, que era la prohibición de realizar cualquier reclamo a nivel huelguístico, la introducción de también normas flexibilizadoras del contrato de trabajo, periodo de prueba, facilidades para despedir. Esto se continuó en los 90, se continúa con normas específicas, como las que les digo de contrato de basura, periodo de prueba. Dentro de esos contratos hay un contrato muy particular que tenía que ver con el lanzamiento de nuevos productos. Entonces, cualquier empresa que se constituía decía, bueno, voy a lanzar un nuevo producto, y con eso le permitía contratar a cualquiera sin ningún tipo de derechos y sin ningún tipo de obligaciones para el empleador. Les decía que en estos años, en la década ganada, la década infame para algunos, se empezó a recuperar esta ley de contrato de trabajo. De a poco, ustedes saben cuál fue la primera norma que dicta Néstor Kirchner en materia laboral, no sé si se acuerdan, fue la incorporación de unas asignaciones remunerativas, ¿sí? Unas asignaciones remunerativas que había dado de la Rúa, perdón, no remunerativas, unos aumentos. ¿Qué quiere decir no remunerativo? Que esto lo podemos... Exacto, sumado a los tickets canasta, ¿no? Que tenían que ver con un aumento en la capacidad adquisitiva del trabajador, pero que no se incorporan en lo que se considera el salario. ¿Esto qué quiere decir? Que te dan un aumento, pero después no sirve para calcular un aguinaldo, no sirve para calcular vacaciones, no sirve para calcular una indemnización posteriormente, no operan las cargas sociales sobre esos montos. Es decir, en realidad es un oxímoron, porque si uno dice darle un aumento a un trabajador, un salario que es no remunerativo, es como una contradicción en sí misma. Estas asignaciones, Néstor lo que hace es incorporarlas inmediatamente al salario de los trabajadores y elimina lo que la compañera mencionaba, los famosos tickets canasta, esos tickets que uno recibía como parte del salario, que naturalizados, porque uno lo veía hasta como un beneficio de poder ir a comprar al chino o a algún restaurante y pagar con esos tickets, que dicho sea de paso, yo me acuerdo que no te alcanzaba, no tenías que ir a algún lugar específico, o cuando ibas a comprar era más plata, entonces terminabas poniendo los tickets canasta y después tenías que poner más plata encima. Bueno, una cosa de que ahora uno lo puede ver a nivel retrotrayéndose, lo puede ver como una locura, ¿no? Esa existencia de ticket que en su momento era una realidad. Sí. Ah, bueno, me acerco. No estoy acostumbrado. Me intimida el... ¿Así? La multitud, la verdad que las masas acá hacen que intimiden. Bueno, todas esas conquistas que se fueron dando paulatinamente en la ley de contrato de trabajo, entre esas conquistas les recuerdo lo que fue la reducción del periodo de prueba. Era de 6 meses anteriormente, lo redujo a 3 meses, con la idea de suprimirlo posteriormente, porque el periodo de prueba también es una modalidad bastante engañosa, porque